hay un funcionamiento al unísono de todo el cerebro. El cerebro anterior se da cuenta, es consciente de toda la energía del cosmos que está recibiendo el cerebro posterior. Es decir, el funcionamiento simultáneo del cerebro anterior y el cerebro posterior es percepción unitaria. Claro, el cerebro anterior es filogenéticamente mucho más nuevo, tendrá unos 70 millones de años, y el cerebro posterior es filogenéticamente más antiguo, 300 o 400 millones de años. El cerebro posterior es el llamado cerebro también reptiliano, y tal vez sea por eso de que al ser tan nuevo el cerebro anterior todavía parece como que no se conoce. El hecho es que tenemos la posibilidad ahora de que se reactive la percepción unitaria, esta función cerebral, y una vez por todas el cerebro comience a funcionar en su totalidad, ¿no? En forma completa, de manera completa. Y bueno, otra definición que podemos dar es una definición física, que es que percepción unitaria, desde el punto de vista de la física, es que el cerebro establece contacto consciente con la holoquinesis, el orden implícito de la holoquinesis. Después vamos a hablar un poquito de la holoquinesis, pero lo que queremos decir con esto es que puede haber diferentes definiciones desde las disciplinas que se abordan, pero lo importante de esto es que la misma definición está reflejando el hecho mismo de la percepción unitaria, y que como son definiciones y estamos dando a entender con esto de que si bien la definición de percepción unitaria es una invitación al hecho, la misma definición no es percepción unitaria. Es decir, hablar de percepción unitaria no significa percepción unitaria. Para que haya percepción unitaria es necesario ese salto mental, es decir, es necesario que estemos dispuestos a percibir todo lo perceptible al mismo tiempo. Y en ese salto mental es posible estar en percepción unitaria y hablar de percepción unitaria, porque el ámbito B abarca el ámbito C. Pero a la inversa no ocurre. Del ámbito C no puede ir al ámbito B con el mismo pensamiento. El ámbito C no puede ir a B o al A o al ámbito A con el pensamiento. Es decir, pensando, hablando y pensando de lo que es la percepción unitaria no significa que eso sea percepción unitaria. Pero a la inversa sí. Mientras estamos percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo, como B abarca C y el cerebro puede funcionar en BC,
es consciente de todo lo que está ocurriendo, aún incluso la misma voz o las palabras que están saliendo, mientras no dejamos de percibir todo lo que pueda ser perceptible. Es decir, ahora estamos conversando, pero mientras estamos conversando, uno no deja de sentir el peso del cuerpo en la silla, no deja de escuchar los sonidos que puedan escucharse, todo al mismo tiempo. Entonces, ahí sí, eso es ámbito B o BC, porque B abarca el ámbito C. Insistimos en esto de que el ámbito B, es decir, la percepción unitaria, no es una técnica, no es un código de conducta, no es un método. ¿Y por qué? Porque para ver no se necesita ninguna técnica. O para escuchar, ¿se necesita algo para escuchar? ¿Alguna técnica? ¿Alguna práctica o algo? No, ¿se escucha o no se escucha? Si lo hacemos técnica, ya estamos cayendo en la dualidad del ámbito C. Ya estamos cayendo no solo en la dualidad, sino en las otras restantes 7 leyes que lo rigen. Estamos cayendo en querer lograr algo. Es decir, dicho de otra manera, la percepción unitaria en sí no tiene ningún objetivo, porque no hay nada que lograr, no hay nada que alcanzar. Es simplemente percibir todo lo perceptible al mismo tiempo. Cuando se persigue un objetivo, ya está implicado el tiempo, ya está implicada la temporalidad y está implicada la dualidad, de aquí hasta allí. Cualquier método de aprender algo determinado, un idioma, o un método, si quieren, método de una meditación determinada, por ejemplo, que es, yo estoy observando y voy a lograr tal cosa, voy a ser mejor o voy a lograr tal cosa o tal cual otra. Es decir, que, dicho de otra forma, en percepción unitaria se disuelve o desaparece el conflicto horizontal mismo. Al ir percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo, en esa intensa observación, el observador y lo observado pasan a un segundo plano, se hacen irrelevantes, porque lo relevante es la observación misma. En esa intensa observación, el observador y lo observado están siendo abarcados por la observación misma, que es esto es lo importante. Es decir, otra vez volvemos a que no se trata de percibir algo en particular, sino se trata de la percepción por la percepción misma, ir percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo. Es decir, en otras palabras, la observación intensa que disuelve al observador mismo en esa intensa observación. Eso sí es percepción unitaria. ¿Y por qué decimos percepción unitaria y no percepción solamente? Bueno, porque
al menos hay 4 tipos de percepción, ¿no? Porque está la percepción sensorial, está la percepción extrasensorial, la percepción fragmentaria de la cual hemos hablado, que es ¿se acuerdan cuando hablamos de las leyes? Es la percepción del pensamiento. El pensamiento percibe la realidad en forma fragmentaria y es ineludible, es inexorable, lo hace de esa manera, no puede hacerlo de otra forma. Entonces, no podemos decir solamente percepción, porque no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de percepción, sabemos que ¿qué percepción es? ¿Sensorial o extrasensorial, fragmentaria o unitaria? Entonces ahí la cosa cambia. Por eso que es epistemológicamente más correcto hablar de percepción unitaria y no solo de percepción. Lo que ustedes pueden ver, es decir, lo que ahora emerge de todo esto es que la percepción unitaria no es percepción, no es mera percepción sensorial. Es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, incluyendo los contenidos del proceso de MTA. Se va percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo. ¿Y qué ocurre? No es un método, no es una filosofía. Ustedes me disculpan si uno repite mucho estas cosas, pero es para que, como hay conceptos muy nuevos, es para que vayamos de alguna forma asimilando todo esto. Es decir, si percepción unitaria es una encarnación, es decir, es encarnar, y es el ir percibiendo todo lo que se va percibiendo, vemos que se transforma en el fundamento de cualquier acción. Es decir, desde que nos levantamos, vamos al baño, nos cepillamos los dientes, lo podemos hacer en percepción unitaria. Mientras nos cepillamos los dientes, estamos percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo, aún los contenidos que van viniendo, los contenidos que emergen en la conciencia, los contenidos del pensamiento. Vamos a desayunar, estamos en percepción unitaria, con el auto nos vamos al trabajo, es decir, cualquier actividad es posible hacerla en percepción unitaria. Y vamos viendo lo que ocurre en nuestras vidas. Porque cuando el cerebro funciona en ámbito de hay paz, armonía, hay regeneración, uno se siente como más energético. Y hay un montón de beneficios más, pero lo importante de esto es que esto uno lo vaya vivenciando por uno mismo, que se vaya esto constatando en nuestras propias vidas. No aceptarlo como una idea más, porque ahí no salimos de C, del ámbito C. Lo que queremos decir con esto es que cuando el cerebro comienza a operar en ámbito B, comienza otro movimiento en la mente. Y el cerebro, cuando
cuando opera solo en ámbito C, está funcionando muy por debajo de su capacidad. ¿Y qué ocurre? Bueno, la vida que todos conocemos, vivimos en desorden, conflicto por todos lados. Solo basta por tener ojos y la intención de mirar, nada más. Claro, el pensamiento en ámbito C percibe en forma fragmentaria, entonces lo que en general ocurre es que nos identificamos con pequeñas porciones de realidad o pequeños contenidos de verdad, nos identificamos con eso y dejamos de percibir todo lo demás, con lo cual esa misma verdad termina transformándose en una mentira. Es decir, es una vida muy fragmentaria la que llevamos cuando nuestros cerebros funcionan en ámbito C. Insisto, no se necesita ir muy lejos, simplemente ver los hechos de la humanidad en los últimos 5.000 años de historia escrita, cómo estamos. Podemos utilizar una metáfora en esto, ¿no? La metáfora de la casa-mente. Con esta metáfora hagamos una idea. Imaginémonos que la mente es como una gran casa en la cual, bueno, como toda casa, tiene un baño y tiene otras habitaciones y un gran patio, un jardín. Bien, ¿qué ocurre? El baño es el ámbito C de esa mente, de esa metáfora. Todos los demás corresponden a los dos ámbitos mentales, pero el baño sería el ámbito C de la mente. Entonces, en definitiva, lo que queremos decir con esto es que el ser humano, desde que nace, crece, se desarrolla, estudia y lo hace todo en el baño. Estudia hasta que muere en el baño y nunca ha tenido la oportunidad de salir del baño, de conocer las otras habitaciones, espacios o el patio, es decir, de reconocer que hay algo más que el baño. Esa es la gran tragedia del ser humano, que el ser humano nace y muere creyendo que la mente es solamente el baño de la casa. Esa es la gran tragedia del ser humano. Es una metáfora interesante para darnos a entender esto de que tenemos que salir del baño, aunque el baño tenga su uso funcional. Es decir, nadie está diciendo de que el ámbito C no tenga su función. Por supuesto que de hecho la tiene. Ahora bien, uno en una casa, ¿cuánto tiempo pasa en el baño? Y sin embargo, nosotros estamos, desde el punto de vista mental, estamos en el baño y estamos confinando al baño y no salimos de ahí. Por más que adornemos el baño, no deja de ser baño. Entonces hay una sobrevaloración del pensamiento, una sobrevaloración de la memoria, a tal punto que parece como que terminan siendo más importantes las palabras que los hechos mismos de la realidad.
llevamos una vida puramente de pensamiento, una vida en la cual está tan sobrevalorado el pensamiento que nos lleva a apartarnos de los hechos mismos. Es una vida, entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que considerarlo, es una vida en la cual uno puede decir, ¿estamos en contacto con la realidad misma? ¿O tenemos diferentes grados de desconexión de la realidad? Esa es la vida que llevamos. Y lo vemos por todos lados. Palabras, 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 en realidad que es como que somos amantes de las palabras, y somos amantes inclusive de las narraciones, cuanto más abstractas mejor, palabras bonitas. Somos amantes de las narraciones filosóficas, metafísicas, y parece que cuanto más abstracta sea nuestro lenguaje, mejor. Y no deja de ser un revolver, o un adornar un pequeño espacio en el cual desenvuelve toda nuestra vida, que es el pequeño espacio mental, llamémosle el baño o llamémosle el ámbito C de la mente. Y ahora sabemos que la mente es más que ámbito C, la mente es más que memoria, pensamiento y emoción. ¿Sí? La mente también es percepción unitaria, también es ámbito B. Algo también ahora que quisiera comentarles a todos ustedes es que muchas veces surge, cuando hablamos de esto, algunas personas que dicen: ah, pero ya sé lo que usted está queriendo decir. Usted se está refiriendo a vivir el presente. Bueno, tengamos cuidado con esto, porque ahora sabemos que el cerebro puede funcionar en ABC, que hay 3 ámbitos mentales. Entonces, vivir el presente. El presente puede ser vivido en ámbito A, en ámbito B o en ámbito C. Entonces, ¿qué significa vivir el presente? Porque vivir el presente en ámbito C es la vida que llevamos, es vivir desde la memoria, es un mirar con la memoria, ver con la memoria. Y hay inclusive muchos que hablan de esto, pero nosotros ahora sabemos, tenemos la posibilidad de compartir entre todos esto que es los ámbitos mentales de funcionamiento de la mente. Es decir, que cuando se habla de estar presente o en el aquí o en el ahora, ¿no? A veces inclusive hay ciertos enfoques que hablan de esto, ¿no? La gesta, de estar aquí o ahora, estar presente. ¿Qué es estar presente? Cuando hay un observador que observa, hay conflicto horizontal. Es decir, cuando hay un observador que observa, se observa desde el centro. Y ese vivir en el presente, o estar aquí, desde un observador que observa, es ámbito C. ¿Cuál es el problema? Que el ámbito C está regido por las leyes que lo determinan, por estas 8 leyes, y es inexorable. Y nunca vamos a salir de las leyes que lo rigen
al ámbito C mientras continuemos en ámbito C. La única forma es con ese salto mental y podamos estar en ámbito mental B, que tiene otras leyes. Lo que podemos decir de la percepción unitaria, en primer lugar, es que es 100% consciente. Y lo otro que podemos decir es que en percepción unitaria hay ausencia de las 8 leyes que rigen al ámbito C. Es decir, no se cumplen ninguna de las leyes que rigen el ámbito C. Las leyes son propias y son leyes naturales del ámbito C, pero no del ámbito B. El ámbito B es 100% consciente. ¿Tiene importancia esto? Muchísima, muchísima. Muchísima, porque si sabemos que pensamiento es hipnosis y si estamos en ámbito C y nos relacionamos puramente en ámbito C, las relaciones son imaginarias, son relaciones basadas en la memoria, y todas las reacciones de meta, todas las reacciones del proceso unitario meta salen, fluyen. Es decir, uno va viendo cómo se expresa la dualidad, se expresan las contradicciones propias de ello, cómo se expresa el inconsciente, ¿no? La ley de la inconsciencia, cómo se expresa a través, cómo se expresa y cómo hace daño a uno mismo y al otro en la vida de relación, producto de esa inevitable expresión de las leyes que rigen al ámbito C. Ahora bien, cuando el cerebro opera en ámbito B, tenemos la fortuna de ver lo que ocurre. Ese ver, el solo hecho de ver, actúa. No están separados, actúan al mismo tiempo. Ese ver es hacer. Tenemos la posibilidad, cuando el cerebro opera en ámbito B, de ver la hipnosis. Entonces tenemos la gran posibilidad de que esa hipnosis no se exprese, porque la vamos viendo, nos vamos dando cuenta, o mejor dicho, existe un darse cuenta de lo que va ocurriendo cuando el cerebro opera en ámbito B. De ahí la gran importancia que tiene esto. Bien, podemos hacer un pequeño break y luego continuamos. Como dijimos hace un rato, la posibilidad de ir viendo cómo se manifiestan las leyes en uno mismo es solo posible desde el ámbito B. En ámbito B, en percepción unitaria, podemos ver la hipnosis, podemos ver cómo trabaja, cómo opera el ámbito C en uno mismo. De ahí la importancia que tiene que podamos estar en ámbito E, porque si nuestros cerebros están operando como lo hacen hasta ahora en el 99% de la humanidad en ámbito C, es decir, cuando el cerebro opera solo en ámbito C, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que nos morimos, lo hacemos
solamente estando en el baño, un poco haciendo alusión a la metáfora de la casa-mente. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra vida es una vida de pensamiento, es una vida imaginaria. Y allí entonces, si bien el proceso MTA, es decir, el pensamiento, es una función cerebral como tantas otras, tiene su función y nada más, su función reducida, que es tal vez 40 minutos al día, puede llegar a un poco más, un poco menos, pueda llegar a ser con su uso funcional. Pero ¿qué ocurre? Como el cerebro funciona cuando lo hace solamente en ámbito C, el pensamiento, el resto se hace no funcional, el resto del día se hace no funcional. Y tal vez mejor expresado es cómo podemos discriminar cuando el cerebro funciona en ámbito C que el pensamiento es funcional o no funcional, cuando aún hasta el pensamiento funcional está siendo impregnado por lo no funcional. ¿Qué queremos decir con esto del pensamiento no funcional? Que cuando el cerebro opera en ámbito C, inevitablemente hay una búsqueda inexorable de las 4P: provecho, prestigio, poder o placer. Esta búsqueda se desprende de las leyes que funcionan inexorablemente en el ámbito C, es decir, cuando el cerebro solo funciona en el ámbito C. Lo vemos a diario. Cuando funcionamos en el ámbito C siempre estamos buscando algo. La vida es una vida mezquina. Estamos insatisfechos de la vida, siempre estamos en búsqueda. Fíjense que búsqueda que implica el devenir, implica temporalidad, implica siempre ese movimiento de aquí hasta allí. Implica en definitiva que se está expresando el conflicto horizontal, que se está expresando ese observador que quiere ser mejor, que quiere cambiar, que quiere ser distinto de lo que es, de lo que se está haciendo, de lo que, mejor dicho, de lo que está ocurriendo. Es decir, en ese conflicto vemos como en forma inherente o subyacente al conflicto horizontal, me refiero a él, al conflicto horizontal, está la separación entre lo que soy y lo que quiero que sea. Esa separación es fuente de todo conflicto. Separación que ocurre cuando hay un observador que observa. Y cuando hay un observador que observa, es decir, cuando está el conflicto horizontal, inevitablemente estas 4P, ya sea que predomine alguna de ellas, pero esas 4P son un hecho, porque es el objetivo del ámbito C. El ámbito C persigue provecho, poder, placer o poder, o prestigio. Prestigio, provecho, poder o placer. Esas 4P son también inexorables, ineludibles, son objetivos de la vida que se lleva en el ámbito C. Y que hace que llevemos una vida tormentosa, que la vida sea un infierno mismo, una vida caótica,
una vida sin paz. Es más, no se sabe lo que es la paz. Se habla de paz en ámbito C, pero no se sabe lo que es la paz. Para eso, la invitación constante a ese salto mental para descubrir que la mente es mucho más que pensamiento, memoria y que todas esas P que lo rigen, o las leyes que lo rigen. Mejor dicho, la mente es mucho más que memoria, pensamiento, emoción. La mente es ámbito A y B. La percepción unitaria es el umbral del funcionamiento completo de la mente humana. Y tenemos que hablar un poquito de holoquinesis, porque, bueno, como dijimos al principio, estamos hablando de una nueva ciencia, la psicología holoquinética, y ustedes dirán de dónde surge todo esto. Bien, surge del concepto de holoquinesis. Es decir, en primer lugar, la psicología holoquinética no es una rama de ninguna psicología o rama de cualquiera de las psicologías anteriores. La psicología holoquinética nace del concepto de holoquinesis de David Bohm. ¿Y qué es la holoquinesis? Bueno, ni más ni menos es un concepto que completa la concepción del tiempo, completa y hace que tengamos una comprensión profunda, global del tiempo. Fíjense que desde Newton, el mismo Newton, a partir de ahí surge una comprensión del tiempo como tiempo absoluto. Esto porque, Newton tuvo como esa genialidad de asociar el tiempo a la velocidad de la luz, ¿no? Y medirla, de ahí vienen todas las mediciones. Cuando hablamos de horas, minutos, segundos, todas esas mediciones en realidad tienen que ver con una medida patrón, que es la velocidad de la luz. Es decir, que se sabe que la luz viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Y el concepto que tenemos hoy en día de tiempo en la vida cotidiana es el tiempo, es el tiempo que nos manejamos, el tiempo que lo hace el ámbito C, ¿no? Es el llamado tiempo absoluto o tiempo de Newton, ¿no? Que fue el creador, por decir así. Es decir, cuando se habla de tiempo absoluto, sabemos que se refiere a Newton. Ahora bien, luego vino Einstein, quien no eliminó el tiempo absoluto, sino que lo complementó. Complementó el tiempo y fue más allá. Él dice, ojo, porque el tiempo es relativo a la posición y velocidad del observador. Entonces el tiempo es relativo también. El tiempo no solo es absoluto, sino que el tiempo también es relativo. Lo podemos ver como ejemplos cuando viajamos a otros países. El tiempo absoluto es el tiempo que nos manejamos para llegar a horario a determinados lugares, es el tiempo del reloj. El tiempo relativo es, sabemos que tenemos que cambiar la hora cuando viajamos a otros países, porque hay
pueden ser más horas o menos horas, y eso lo palpamos, somos conscientes cuando estamos en nuestros países. Y no solo eso, con esto de la era tecnológica ahora somos conscientes que, por ejemplo, si ahora es de tarde, en China o en Japón es de noche. Si son las 5 de la tarde aquí, son las 5 de la mañana.